Estamos entonces nosotros estudiando la fianza y dentro del estudio de la fianza habíamos iniciado el análisis de los efectos de este contrato en las relaciones fiador con acreedor. Ya analizamos los efectos que se producen antes que el acreedor proceda a demandar al fiador y estamos ahora en la etapa de cuando el acreedor ha demandado al fiador. ¿Cómo éste puede enfrentarse a la pretensión del acreedor? Vimos que la primera línea de defensa que él puede oponer es decir, mire, yo no soy un deudor de primera línea, soy un deudor subsidiario de segunda línea. Y eso es lo que se llama el beneficio de excusión. Vimos cuáles son los requisitos para poder oponer el beneficio de excusión y también vimos cuál es la oportunidad procesal para plantearlo en el juicio. Vamos a estudiar ahora la segunda línea de defensa, que es aquella es la que vamos a denominar beneficio de división. ¿Y cuándo opera? Cuando hay pluralidad de fiadores no solidarios. Consiste en que habiendo varios fiadores, cada uno responda de su cuota aparte en la deuda, y si nada es estipulado, la deuda ha de entenderse fraccionada en partes o cuotas igualitarias. Para que opere este beneficio se hace necesario dos puntos. Uno, deben haber varios fiadores. Dos, que estos fiadores no se hayan obligado solidariamente. Y tres, que los varios fiadores estén afianzando una misma obligación y respecto del mismo acreedor. El artículo 2367 dice: si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. La insolvencia de un fiador gravará a los otros, pero no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está. Entonces, la regla es que la deuda, cuando hay varios fiadores que no se han obligado en forma solidaria, se va a dividir en partes iguales. Pero esta regla tiene algunas excepciones. Uno, no se divide la deuda si uno de los fiadores hubiera limitado su fianza a un monto o suma determinada. Por ejemplo, 5 fiadores y uno de ellos dice, mire, si vamos a afianzar una obligación de 100.000 pesos, lo lógico sería que si tenemos 5 fiadores, cada uno de ellos asuma una responsabilidad por 20.000, pero él pudo haberlo limitado a 15.000. Entonces, en ese caso, la división ya no va a ser en partes iguales. Segundo, si es que hay un fiador insolvente. ¿Por qué? Porque la parte o cuota del insolvente grava a los demás. El tercer camino o línea defensiva de nuestro fiador es la denominada excepción de subrogación. A ver, vamos a dar un concepto o una idea, vamos a leer la norma y luego vamos a formular la explicación. Esto no es fácil digamos, no es fácil de captarlo en una primera aproximación, pero les pido digamos, que se imaginen un poco la situación. Consiste en que el acreedor, por un hecho suyo, priva total o parcialmente al fiador de la posibilidad de subrogarse en sus derechos en contra del deudor. Y ahí hay un ejemplo. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el pago por subrogación, vimos que la subrogación puede ser legal o puede ser convencional. La subrogación legal es aquella que opera
por el solo ministerio de la ley. Y dentro de los casos de subrogación legal, según el artículo 1610, está el numeral 3, que dice: del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente, o sea, fiador. Entonces, ¿cuál es de alguna manera el beneficio que para el fiador importa o implica pagar? Bueno, que él queda por el solo ministerio de la ley subrogado en los derechos del acreedor. ¿Qué ocurre si es el acreedor el que, de alguna forma, lesiona esta situación? Si el acreedor es quien, de alguna manera, por un hecho o culpa suya, lesiona esta posibilidad de subrogarse, la ley le dice al acreedor: mire, usted no se va a poder dirigir contra el fiador. ¿Por qué? Porque si el fiador le paga, el fiador no va a quedar en la misma situación suya, sino que va a quedar en una situación más desmejorada. Y si esta situación desmejorada proviene de un quehacer suyo, claramente el fiador se va a poder defender y usted no va a poder ejercer su acción contra ese fiador. ¿Es justo que el acreedor prive al fiador del derecho a subrogarse? Claramente no. En el caso en que el deudor no haya podido subrogarse en los derechos y acciones del deudor por un hecho o culpa de éste, se extinguirá la fianza, y dicha extinción será total o parcial, dependiendo si el fiador se vio impedido de subrogarse en todas las acciones del deudor o solo en parte de ellas. Por lo tanto, para que yo pueda defenderme ante mi acreedor como fiador y decirle: excepción de subrogación, la fianza se debe extinguir y usted a mí no me puede cobrar, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. La pérdida de las acciones tiene que haberse producido por hecho o culpa del acreedor. Y 2. Ha de tratarse de acciones útiles para el acreedor, que efectivamente le podrían haber dado el reembolso. 3. La excepción de subrogación tiene que alegarse. Lo más común es que se haga como una excepción, pero nada obsta a que también se alegue como acción. ¿Y qué efectos produce que yo le demuestre al juez que el acreedor me ha lesionado mi expectativa a subrogarme? Es la extinción de la fianza, total o parcialmente. Ahora, si el fiador paga la deuda que está afianzando y recién después se da cuenta de que el deudor principal en algún momento tuvo una fianza que fue renunciada, Somarriba decía que el fiador tiene una acción in reverso, que tiene por objeto que el acreedor o deudor principal debe reembolsar al fiador aquella parte en que se hizo más débil al fiador producto de esa renuncia. Por ejemplo, si es que se renunció a una prenda. Y como cuarto camino de defensa que tiene el fiador son las excepciones reales y las personales suyas. ¿Cuáles son las excepciones reales? Ustedes lo saben por estudios de derecho procesal. Son aquellas que emanan de la obligación misma. Ahora, el fiador no puede oponer obviamente las excepciones personales del deudor, pero sí puede oponer, el fiador sí puede oponer excepciones personales suyas en contra del acreedor. Entonces, ¿cómo se puede defender este fiador? Oponiendo excepciones reales, como por ejemplo la nulidad absoluta de la obligación,
O puede poner alguna excepción personal suya, por ejemplo, algún vicio al consentimiento, error, fuerza o dolo, por ejemplo. En segundo lugar están las relaciones entre el fiador principal y el fiador. Deudor principal y fiador. Acá también tenemos que hacer una distinción, pero recordando algo que ya hemos dicho. El deudor principal no es parte del contrato de fianza, sino que por el contrario, es ajeno al contrato. Las partes del contrato de fianza son el fiador y el acreedor. ¿Qué distinciones tenemos que hacer acá? Primero, antes que el fiador pague y después que el fiador pague. Bien. El fiador puede solicitarle al deudor que obtenga el relevo de la fianza, o que le caucione las resultas de la fianza, o que consigne medios suficientes para el pago. O sea, aquí estamos frente a un fiador que suscribió el contrato, pero que después de la suscripción del contrato se empieza a poner inquieto. Entonces, él, como todo contrato legalmente celebrado, no puede ser dejado sin efecto, sino que por mutuo consentimiento o por causas legales, él va donde su deudor y donde el deudor le dice, mira, a ver, negocia con el acreedor en orden a que ya no sea necesario la fianza. O bien, oye deudor, garantízame que si tú no pagas, bueno, yo tenga algo de que echar mano para poder responder. O bien, deposita claramente los fondos para cumplir la obligación. O sea, este es un fiador que claramente se está poniendo nervioso. Para que el fiador pueda solicitar cualquiera de estas tres cosas, ha de estar el deudor, o sea, ha de estar el deudor en alguna de estas situaciones. Primero, si yo veo que el deudor principal es un dilapidador de sus bienes. O sea, si yo veo que mi deudor principal es un dilapidador de bienes y yo soy su fiador, claramente yo le puedo pedir o que me releve de la fianza, o que me caucione las resultas de la fianza, o simplemente que consigne medios suficientes para el pago. 2. Cuando el deudor se había comprometido con el fiador a obtener el relevo de la fianza dentro de un cierto plazo, y ese plazo se ha cumplido. O sea, bueno, yo te voy a afianzar, pero el compromiso es que te voy a afianzar, tú tienes una obligación a 5 años, pero tú te comprometes, deudor, a que yo voy a salir, digamos, de la temática fianza, digamos, a los 2 años. Bueno, pasaron los 2 años, no he sido relevado y por lo tanto le voy a decir, digamos, voy a poder, digamos, plantear esta situación. 3. Cuando se ha cumplido un plazo o condición que gatilla la exigibilidad inmediata del pago de la obligación principal. Y cuando han transcurrido más de 5 años desde que se constituyó la fianza, salvo que las partes hayan pactado un plazo distinto o hayan renunciado a este plazo. 5. Cuando hay temor fundado de que el deudor principal se fugue sin dejar bienes suficientes para el pago de la deuda. Bueno, el deudor principal anda tramitando, ¿cierto?, su pasaporte en el Servicio de Registro Civil, anda solicitando visas para algunos países, se le vio, ¿cierto?, se le vio comprando maletas, se le ha visto, ¿cierto?, en despedidas. Claramente este deudor va a salir del país. Estoy pensando aquí en Sergio Jado, entre otros, y en Mauricio Israel, a lo menos. ¿Qué ocurre ahora después de que el fiador ha pagado? Bueno, ¿de qué forma el fiador se resarce de este pago? ¿Y por qué lo digo? Porque el fiador, acuérdense ustedes,
no es un deudor directo, no es un deudor interesado. Él es un deudor subsidiario de segunda línea. Es un deudor indirecto. Entonces, el fiador que paga tiene la obligación de avisarle al deudor que se ha verificado el pago. Si paga y no avisa, el deudor podría oponerle al fiador todas las excepciones de que hubiera podido valerse en contra del acreedor al momento del pago. Ahora, si el deudor, ignorando que el fiador pagó, él a su vez paga, podrá dirigirse contra el acreedor para la restitución argumentando un pago de lo no debido. Claramente se consumaría, si es que eso no fuera posible, un enriquecimiento sin causa. El deudor que paga también tiene que avisarle al fiador para evitar el doble pago. Si paga y no le avisa al fiador, es responsable de todo lo que éste hubiere pagado, ignorando que la obligación se había cumplido. Es el deudor principal el que debe responder por el pago de lo no debido y podrá dirigirse contra el acreedor por el pago de lo no debido. ¿Cómo el fiador obtiene la restitución de lo que pagó? Tiene dos caminos: la acción de reembolso y la acción de subrogación. Repito, acción de reembolso y la acción de subrogación. En cuanto a la acción de reembolso, esta es una acción personal que emana del contrato de fianza, en virtud de la cual el fiador puede exigirle al deudor que le reembolse lo que se le haya pagado más intereses, más los gastos en que haya incurrido, y eventualmente se le indemnicen los perjuicios que el contrato le hubiere irrogado, o que hubiere provocado, más bien dicho, al deudor. Si el fiador paga solo parte de la deuda, solo podrá repetir contra el deudor principal por el monto de lo pagado, obviamente, porque la acción de reembolso es indemnizatoria y no es de lucro. Pero además, ahora, para que opere esta acción, se deben cumplir los siguientes requisitos: que la obligación se haya extinguido con un sacrificio pecuniario del fiador. Por ejemplo, si el acreedor le ha condonado la deuda al fiador, éste no puede pedirle un reembolso al deudor principal porque no ha habido sacrificio económico de su parte, no ha habido compromiso patrimonial. O sea, si le perdonaron la deuda, por ejemplo, o si opuso una excepción de prescripción extintiva y la ganó, no puede ir donde el deudor a decirle: oiga, reembolseme lo que yo a su vez desembolsé en favor del acreedor, si no ha desembolsado nada. Ya sea porque le condonaron la deuda o porque el tribunal acogió una prescripción extintiva. 2. El fiador no puede estar privado de la acción. ¿Y cuándo está privado? 1. Cuando lo que se paga es una acción meramente natural, cuando contrató la fianza contra la voluntad del deudor principal, cuando el pago hecho por el fiador no extingue la obligación, y cuando el fiador, habiendo pagado, no da aviso del pago al deudor y éste también paga. Ahora, el segundo camino es la acción subrogatoria, ya lo vimos, 1610, número 3. Sus requisitos son: 1. Que el fiador haya pagado al acreedor, que el pago haya sido útil, y 3. Que el fiador no esté privado de esta acción. Esto se da excepcionalmente cuando la obligación es una obligación natural, ni cuando se está en la hipótesis planteada por el artículo 2377. A ver, aquí lo que interesa es poder tener un criterio. ¿Cuál de las dos acciones me resulta más idónea? Porque puedo ejercer la acción de reembolso propia del contrato de fianza o ejercer la acción subrogatoria. Aquí sí que merece que yo les digamos, aquí es necesario una explicación. A ver,
A ver, la pregunta, ¿podría yo promover las acciones de reembolso y subrogatoria en forma conjunta? La respuesta es no. Porque son acciones que de alguna manera, si bien persiguen un mismo objetivo, son incompatibles desde el punto de vista, digamos, entre sí. Pero nada impide que yo interponga una y luego la otra si es que yo, digamos, no obtengo en la primera. O tampoco hay obstáculo que yo las interponga en forma subsidiaria. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿cuál de las dos me conviene más? Bueno, eso va a depender. Y va a depender del caso concreto, no hay ninguna duda. Porque, por ejemplo, si la obligación principal estaba caucionada con una prenda o una hipoteca, por el 1612, el tercero que paga se subroga en los derechos del acreedor y se lleva también la hipoteca y la prenda como garantía. Pero también puede darse el caso que yo no tenga garantía y me convenga ir por la demanda, o sea, por la acción de reembolso, porque como vimos recién, esta posibilita agregarle indemnización de perjuicios. Acuérdense, miren lo que yo recupero con la acción de reembolso. Primero lo que pagué, o sea, digámoslo en lenguaje simple, el capital. Dos, también los intereses que tuve que pagar. También los gastos que tuve que pagar. E incluso cabe la posibilidad de que yo demande indemnización de perjuicios. O sea, con la acción de reembolso tengo un mayor ámbito o campo de prestaciones a satisfacer. O sea, puedo yo quedar de alguna manera en mejor posición porque voy a recuperar todo lo que en definitiva pagué e incluso me van a indemnizar los perjuicios que se me causó. O sea, hay más ítems que yo puedo cobrar. Pero en cambio, la acción de subrogatoria tiene la ventaja, más que los mayor cantidad de ítems que puedo yo cobrar, tiene la ventaja de que, como se incluyen los privilegios, las acciones, las prendas, la hipoteca, pudiese yo tener mayor seguridad en el pago. O sea, en la acción de reembolso tengo mayores ítems que demandar y en la acción subrogatoria yo puedo tener mayores niveles de seguridad. Y finalmente están las relaciones entre los cofiadores. Si todos los cofiadores pagan cuando les correspondía, no hay ningún problema. ¿Cuándo se presenta? Bueno, cuando alguno de ellos pague de más. Algunas reglas. Si un cofiador paga más de lo que le correspondía, en el exceso dicho cofiador se subroga al acreedor en el derecho a cobrarle a los demás cofiadores por ese exceso. Ese exceso se divide, si nada se ha dicho, proporcionalmente. Segunda situación. Los cofiadores no pueden oponer las excepciones personales del deudor principal. Sí pueden oponer las excepciones personales y reales suyas. Y tres, si existe un cofiador insolvente, su cuota grava la de los demás. ¿Cómo se extingue la fianza? Bueno, hay tres maneras por las cuales la fianza se extingue. Uno, por vía consecuencial, ya lo hemos visto. Como esta es una obligación accesoria, se va a extinguir cada vez que se extinga o se cumpla la obligación principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Dos, por cualquiera de los modos de extinguir los contratos. Porque la fianza obviamente es un contrato. Y por alguno de los medios especiales de extinción de la fianza. ¿Correcto? Ahora, dejamos en claro que el denominado relevo de la fianza no es un medio especial de extinción, sino que es una modalidad de la regla general de la rescisión o resiliación. ¿Cuáles son las formas especiales? Son las siguientes. Uno, cuando el acreedor por un hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho a subrogarse. Acuérdense, la excepción de subrogación. Y dos, por la confusión. Por la confusión. Es decir, cuando se reúnen en una misma persona las calidades de acreedor y fiador. Con eso entonces damos por concluido el contrato de fianza y solo nos resta el contrato de prenda. Muchas gracias.